Y vamos a leer del capítulo 1, el versículo 21 y 22. Yo leo el primero y ustedes leen el que sigue. Romanos 1, versículo 21 y 22. Yo leo uno, ustedes leen el que sigue. ¿Lo tenemos? Amén. Voy a esperar que todos tengan. ¿Todos? ¿Ya? Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Te pedimos que tomes control en esta mañana de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros corazones, y que tu Santo Espíritu fluya en cada uno de los que estamos aquí presentes. Que no volvamos a casa, que volvamos a casa diferente, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, que es el pan de vida eterna, fortalezca nuestra alma. Te pedimos, Señor, que nos abras la habilidad, que nos des luz en nuestra vida, que sanes nuestra alma de lo que podamos tener, resentimientos, amargura, tristeza, dolor, angustia, temor. Te pedimos que te glorifiques grandemente en cada uno de tus hijos, Dios mío. También te pedimos por la situación de Ucrania, Señor. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en esas naciones, que cese el fuego, Señor. Te rogamos, Padre mío, que te glorifiques, Señor, y que des luz y entendimiento a las personas que están dialogando ahí. También te pedimos, Señor, por los hermanos que vienen en camino, que los traigas con bien, Señor. Te pedimos, Señor, también por la hermana Libranda, por concédele, Señor, de que pueda asistir aquí a la iglesia. También te pedimos por su hijo, por Miguel Fuentes. Sabemos, Señor, que la rebeldía en los jóvenes en este tiempo es bien tremenda. El diablo quiere destruirlos. El diablo quiere hacer separación. Pero te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, en la vida de este joven. Cualquier cosa, cualquier inquietud que él tenga, Señor, ábrele su entendimiento. Y te pedimos, Señor, que pronto esté aquí con nosotros. Siendo un niño que te conoció desde pequeño, nosotros confiamos, Señor, en que en tu mano está y de ahí nadie lo podrá arrebatar. Te pedimos, Señor, por la salud de la hermana Blanca. Te pedimos que le des fuerza, que le des la energía espiritual que ella necesita. Te pedimos por cada persona que está aquí presente, Señor, cualquier inquietud, cualquier síntoma, cualquier debilidad, cualquier temor que tenga, pongas tu mano de poder y misericordia en cada uno de ellos. También te pedimos por nuestras familias en nuestros países de origen, Señor. La maldad ha crecido grandemente y el único que tenemos es a ti. Que nos los cuides, que nos los protejas, Dios mío, y que tu Santo Espíritu tome control de esta maldad, Señor. Entonces te lo pedimos, Padre bendito, Dios eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Tenemos una noticia una tragedia, lamentablemente. Hace rato nos estaba comentando la hermana que de esta persona, que su esposo la mató y dejó hijos huérfanos chiquitos. Y sabemos que el único que viene aquí a robar, a matar y a destruir es el diablo. Ella, como dice aquí, era cristiana. Gloria a Dios, ella está en el cielo.
pero vamos a pedir por su familia de ellos, la angustia que han de tener la gente, ¿verdad? Y si necesitan más información, después hablen con ella. Pero vamos a orar por la familia, porque Dios le dé su consuelo. Bendito Dios, mira, Señor, esta situación que está pasando esta familia. Te pedimos, Señor, que des paz, Señor, a los que se quedan aquí. Sabemos que perder un ser querido no es fácil. No es fácil resignarse más cuando es por un asesinato. Te rogamos, mi Dios, que te glorifiques, Señor, en sus situaciones y que les concedas, Dios mío, sentir esa paz que solamente tú puedes dar. Que les hagas saber, Señor, que esta joven está contigo, mi Dios. Te pedimos, Señor, que les abras camino. Son familias que tienen que trasladar su cuerpo para su país, y en medio de la situación en que estamos se pone más difícil. Te pedimos, Dios mío, que haya gente con un corazón compasivo que pueda brindar una ayuda si pueden. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es triste la situación por la que estamos pasando, y luego suceden esas cosas, ¿verdad? A veces uno no entiende y no comprende uno por qué, ¿verdad? Y lo único que queda uno es orar para que Dios abra camino para lo que sigue. Los tiempos son difíciles, la maldad ha crecido mucho. En todo el mundo hay maldad. No nomás en la guerra. Miramos nuestros países, asesinatos todos los días. Y nosotros tenemos que estar orando por esa paz, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando mires todas esas cosas, dice, erguíos y levantar la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Entonces es bonito que nosotros sepamos esa realidad, y que sabemos que solamente donde podemos encontrar el oportuno socorro es en el Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y lo que llama mi atención de este pasaje, dice, pues habiendo conocido a Dios. Quiere decir que son personas, son personajes que conocieron a Dios. Cuando hay una persona que no se acerca a Dios, que no conoce a Dios, nada, puedes esperar cualquier cosa. Pero gente que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Podemos ver en la sociedad que junto con la rebelión contra Dios manifestada en la diversidad sexual, la ideología de género, hay una corriente ideológica que está creciendo junto con esta rebelión. Y esa corriente ideológica es el ateísmo. Los que no quieren nada con Dios, los que no creen en Dios. Y sacan sus filosofías de que Dios no existe. Razonamientos y filosofías humanas. Pero si la palabra de Dios me dice que habiendo conocido a Dios, es que hay gente que ignora a Dios. Lo conocieron, lo conocen, pero lo desechan, ¿sí? Y vemos en la Biblia personajes de Dios que de repente se voltearon y no querían saber nada de Dios. Por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, pero su corazón se endureció y no quiso saber nada de Dios, sino quiso hacer lo que él pensaba que estaba bien. ¿Ve?
Y así muchos personajes bíblicos que le dieron la espalda a Dios, ¿sí? El pueblo de Israel, sabiendo de Dios, viniendo de un linaje de patriarcas, viniendo de algo que estaba bien centrado en lo que era el Señor, prefirieron darle la espalda al Señor, ¿sí? En aquella ocasión, cuando ponían a Barrabás y ponían a Jesús, y le dijeron, ¿a cuál de los dos quieres que soltemos? Y todos gritaron a Barrabás. O sea, que lo rechazaron 100%. Allá en Mateo 24, cuando Jesús habla con sus discípulos y dice, y ven lo que están aquí, pues no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70, el emperador Tito Flavio acabó con todo Jerusalén. Destruyó la ciudad por completo. En el año 70. Y de ahí se desapareció. Israel desapareció. Israel todos los judíos andaban por todas partes, pero no había una nación. Me acuerdo yo que me decía mi abuelo, ya siéntate, pareces judío errante. Yo, ¿por qué me dirá judío errante? Y eran como dichos que aparecían así, judío errante, ¿verdad? Pues que los judíos no tenían nación, ¿sí? Pero de todos modos, otra vez en 1948 se volvió a hacer la nación de Israel. Más de 1900 años, ellos errantes por todos lados. Y donde quiera perseguidos, Hitler casi acabó con ellos. Entonces, esa es una de las razones, el por qué cuando desechas a Dios hay problemas. Cuando te olvidas de Dios hay consecuencias, ¿sí? Y nosotros que conocemos al Señor, aunque tengamos problemas, no hay que separarnos de esa protección divina que solamente Dios puede obsequiar a los creyentes, ¿sí? Aquí, aunque somos poquitos, démosle gloria a Dios, porque no es la cantidad, sino es lo personal que tú tienes. Personalmente decir gracias, Señor, por un día más, porque los tiempos son difíciles, ¿sí? Y sin embargo, cuando vienen otras situaciones en la vida de los seres humanos que poco a poco se van alejando de Dios y habiendo conocido a Dios. Por eso dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces los que se van porque sus obras son malas. No quieren saber de Dios. No quieren saber nada de Él. ¿Por qué? Porque les duele a veces la predicación, porque les duele que parece que me están tirando a mí, que parece, entonces se alejan porque sus obras son malas, ¿sí? Hay millones de personas en el mundo que niegan la existencia de Dios. A veces tenemos un problema, ¿sí? Pierdes la casa, se muere un familiar y dicen, no es cierto que hay Dios. Reniegan totalmente de Dios. Reniegan de Dios. Se alejan de Dios. Pero, como le dijo a Pablo, duro te es dar coces contra el aguijón. A veces uno no entiende la situación en la que Dios quiere ponernos para hacer crecer nuestra fe. No lo entiende porque uno humanamente, como que no está preparado uno para sufrir, ¿verdad? Entonces, prefieren seguir en tinieblas porque sus obras son malas y no quieren arrepentirse de su pecado. Piensan que desechando a Dios, sus vidas ya no tendrán culpabilidad por su pecado, como lo expresaba una campaña de ateos allá en España. Dice, probablemente Dios ni existe, mejor gocen la vida. Y ese es el lema del mundano, el lema de las personas que no quieren saber de Dios. Hay veces que andamos ganando almas, invitamos a gente a la iglesia, dice, nunca he ido a una iglesia y ni voy a ir. Esas son las decisiones personales, ¿sí? Esas son las decisiones personales.
Todas estas personas que profesan ser sabios, que tienen mucho razonamiento científico y fisiológico para negar la existencia de Dios. Pero el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Les invito a leer Salmo 10, 4 y 7. La realidad de esas personas no reconocen a Dios y no le buscan porque sus corazones están llenos de soberbia y altivez. ¿Lo tienen Salmo 10, 4? Amén. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, y todos sus adversarios desprecian. Y dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Hermano Julio, ¿le puede subir poquito el volumen? Dice, hace rato estaba bien subido y hacía un timbre, un eco. Dice es que la tiene, hermano, si no, sí deje. Ahí bájale, bájale. Ahí está bien, sí. Ahí está bien. Dice la palabra de Dios, Salmo 81:12, los dejé, por tanto, la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Una de las causas que fue el abandono del Señor, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del enemigo. El versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Podemos darnos cuenta que en la sociedad las personas que viven en apostasía, en rebeldía a lo establecido por nuestro Dios en su palabra, niegan la veracidad de la Biblia. Lo llaman un libro homofóbico, le llaman un libro retrógrado, es decir, que tiene ideas que son del pasado, machistas. Desechan la palabra de Dios y toman como verdades los pensamientos e ideas de hombres que tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, que toman las verdades como las mentiras, las toman como verdades. Y toda aquella persona que son necios y su necedad, son necios. Y se están destruyendo ellos y les quieres hablar y no lo aceptan porque son necios. Tienen un corazón entenebrecido, su corazón, o sea, totalmente entenebrecido. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mire, dele gusto cuando alguien dice, reconozco que le estoy regando, reconozco que la he regado mucho, reconozco que tengo errores. Y cuando esas palabras surgen de una persona que tiene problemas, quiere decir que se está aliviando. Pero hay gente que no reconoce y ni quiere que le digan acerca del problema que tiene, porque no reconoce. Por eso dice, profesando siendo sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Vámonos a 1 Timoteo 4:1. Del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Ahorita hay gente que te dice, ¿para qué te casas? Al rato te vas a divorciar, mejor júntate. Y eso es un anzuelo del diablo. Es un engaño diabólico ese. Y ahorita en el mundo ya es muy raro que digan, se casaron. Ya prefieren así. Y después, cuando hay problemas, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios se equivocó, que no era de casarse, era de juntarse. Y no es así. No es así. Dios tiene bien establecido lo que Él necesita del ser humano. Y es más fácil entenderle a un insensato. No, nomás júntate, ¿para qué te casas? Es más fácil que le entiendas a uno que dice, no, ¿sabes qué? Cásate delante de Dios. Cásate. Pero si me divorcio, si te vas a casar, cásate. Porque de todos modos, lo otro está más peor. El que nomás te juntes, está más peor. Es mejor. Si quieres hacer una familia, me dice uno en mi trabajo, yo no quiero casarme porque no me gusta obedecer. Entonces no te cases. Tiene uno que obedecer. O sea, ya el machismo, ese título, ¿verdad?, que tenemos, y más nosotros, nuestra cultura, la tienes que dejar a un lado si quieres hacer una familia. Tiene uno que obedecer. Porque si están tus niños pequeñitos, tienes que llevarlos al doctor cuando los dos trabajan. Cuando la pareja trabaja, uno trabaja y el otro se va al doctor con ellos y a cuidarlos, ir a la escuela. Tienes que obedecer. Entonces, eso significa un compromiso. Y es por eso que el matrimonio es una cosa seria, una cosa de Dios. Sin embargo, aquí el mundo quiere cambiar. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracia participasen de ellos. Y esa es una de las razones, el por qué la necedad del hombre hace que el mundo se esté destruyendo. En un principio no había reyes, ¿sí? En un principio Dios tenía a su pueblo, pero querían un rey. Como que hacían a Dios por un lado, nosotros queremos un rey. Y cuando le dijeron, el profeta le dijo, Dios, quieren un rey, dice, pero no te aflijas, al que me están echando para afuera es a mí, no a ti. Pero teniendo un rey, también les vas a decir todo lo que les va a pasar. Se va a apoderar de sus bienes, se va a apoderar de sus mujeres, se va a apoderar de todo lo que tenga. Los va a llevar a guerras, porque ese rey va a querer ser más poderoso que otro rey. Y los que van a sufrir es el pueblo. Pero ahí les va su rey. Y ahorita el mundo, ¿cómo está? Las naciones fuertes quieren dominar al más débil. ¿Por qué? Estaba mirando un video de soldados rusos llorando. Soldados rusos de 18, 20 años llorando porque ellos no querían estar en guerra. Porque ellos no sabían a dónde los llevaban. Los llevaban a la guerra. Soldados rusos. Y nosotros mentalizamos como Rusia, como la primer potencia en armamento. Y soldados rusos llorando. ¿Qué quiere decir? Que los agarraron a fuerzas y los mandaron a la guerra. Entonces, esa es toda provocación de la necedad del humano, de la necedad del hombre. Eso provocó la necedad del ser humano. Lo necio, eso provocó. Dice la palabra de Dios, la tercera causa que puede ignorar el gobierno de Dios sobre su creación
Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Desecharon a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Todo por qué? Porque desecharon a Dios. No tomar en cuenta a Dios y querer imponer la ideología de hombres y mujeres que se han declarado en rebeldía en contra de lo establecido por el Señor es como querer demoler una casa y construirla de nuevo sin tomar en cuenta la voluntad del dueño de la propiedad. Muchas personas en el mundo piensan que pueden vivir libres del señorío de Dios sobre sus vidas y nadie puede vivir libre del poderío de Dios. No podemos ser libres. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Creas o no creas en Dios, Él es tu creador. Más vale que creas para que Dios te premie con el cielo. Pero aún así, sabiendo de dónde surges, no te sometes a Dios, es más peor todavía. ¿Sí? Porque vas a terminar en el fuego eterno. Allá vas a terminar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:13. Les invito a que vayan ahí, 2 de Timoteo 3:13. Ahora sí tenemos Biblias. Para el que no tenga Biblias, nomás que levante su mano y el hermano Julio les puede dar una Biblia para que la lean. Si alguien no tiene, nomás díganle al hermano Julio. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:13 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y es hermoso porque dice aquí, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por eso yo le decía hace rato a la hermana Blanca, ese jovencito ha venido, desde niño conoce al Señor. Claro, llegan a una edad en que se salen, pero pertenece al Señor. Y hay que tener fe que el Señor trae a sus hijos de vuelta para atrás. Así como a la nación de Israel, habiendo andado allá casi 2000 años por el mundo, como judíos errantes, que no tenían nación, Dios los trajo. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían acá. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, si usted tiene jóvenes que están en rebeldía ahorita, pero usted tiene el consuelo en su corazón que usted le enseñó de bueno cuando era niño, dice que instruye al niño en su camino y cuando sea mayor no se apartará. Tenemos que afirmarnos en esa promesa. Pero nosotros hay que perseverar, hay que seguir. Si ellos no tienen entendimiento, nosotros sí, nosotros hay que perseverar, porque sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede. Y doblega y somete a los corazones de piedra y los hace de carne. Amén. Y es bien bonito saber que usted va a descansar en paz cuando usted dice, yo, mi hijo, te enseñé lo más bueno que yo pude enseñarte. Te me vas, no te corro, te me vas por tu propia decisión, pero usted órele a Dios porque lo va a traer. Lo va a traer para atrás. Dice que el Señor honra a los que le honran. Dice la palabra de Dios que deleítate en la palabra de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces tenemos que afirmarnos en esas promesas. Aunque las personas de esta generación no aprueben tomar en cuenta a Dios en sus actos ni en sus decisiones, la palabra del Señor nos dice que su reino es por todos los siglos. Es por todos los siglos. Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Otra de las causas de la necedad del hombre
es la falta de crecimiento espiritual. Dice, vamos a ver Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 al 13. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es que hay mucha gente que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero no hace por crecer espiritualmente, ¿verdad? ¿Y cómo creces espiritualmente? Concentrándote en las Sagradas Escrituras. Este es el manual de tu vida, es el manual del cielo, es el que tenemos que leer. Usted puede ser muy bueno para leer y lee de todo, ¿verdad? Tiene hasta un librero en su casa con libros de diferentes escritores, pero si no lee la Biblia, es como algo hueco. Es como algo hueco. Hay veces que cualquier persona ahorita, aunque no venga a la iglesia, sabe que todo lo que está pasando, ¿sabe qué dice? Es que ya estaba escrito. Todo eso está escrito. Aunque no sepa ni dónde está escrito, pero así dicen. Así dicen, aunque no sepa dónde está escrito. ¿Sí? Un día a mí me preguntaron, a ver, ¿tú que lees la Biblia dónde está escrito? Mateo 24, lea todo el capítulo de Mateo 24, ahí está. Todo lo que está pasando ahorita. Y los que no saben, te dicen, y es que ya todo está escrito. Unos hagan, no, es que Nostradamus profetizó eso. O sea, ya no dicen, la Biblia dicen Nostradamus. ¿Quién fue Nostradamus? Un adivino, no sé quién fue. Ruso. Pero ese que escribió todos acontecimientos. Entonces, ya sea por esos personajes o por la Biblia, son cosas que están pasando. Pero lo más bonito, ¿sabe qué es de esto? Que aunque Nostradamus le atinó a las profecías y le haya, igualito como dijo ese hombre, ¿verdad? Pero lo que no saben, que el que profetizó más acertadamente es el Señor. Y si cuando esas cosas comiencen a suceder, levantaos, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Amén. El rapto se está apresurando. Hoy más que nunca tenemos que prepararnos para ese acontecimiento. Hoy más que nunca. Sabemos que el regreso del Señor viene. Está a las puertas. Todo esto, si nosotros oramos porque cese la guerra en Ucrania, ¿sí? Porque ya no haya guerra, porque la pandemia. Pero ¿sabe una cosa? Esto es principio de dolores. ¿Sí? ¿Qué es principio de dolores? Cuando una mujer esté encinta, le pegan dolores. Y no va a orar usted, ay Señor, que se le quite el dolor. No, el dolor es dolor hasta que nace el hijo. Y este es principio de dolores. La tierra está con dolores de parto ahorita. Porque va a venir el hijo y es el hijo de Dios, amén. Amén. Es el hijo de Dios. Amén. El hijo viene. El hijo viene y la tierra está con dolores de parto, amén. Por eso te digo, esto no va a terminar. Esto está comenzando y no se va a aplacar. Es por eso que nosotros que sabemos esa evidencia es que se nos ha, que hemos leído desde hace tiempo, está por cumplirse. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Si usted cierra sus ojos y los abre, ¿cuánto tarda? No tarda nada. Fracciones de segundo, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, amén. En un abrir y cerrar de ojos. Y por eso tenemos que prepararnos para ese viaje. Toda persona que va a viajar tiene que prepararse. Y nosotros, ahorita el Señor nos dice, estén preparados porque vuestra redención se acerca. Si usted tiene rencor contra alguien, ¿sabe qué? Y no puede, y se le hace difícil perdonarlo, pídale a Dios que le dé sabiduría para poder perdonar. Ya no se preocupe si lo perdonan usted perdone.
lo que usted puede hacer, lo que tenga a su mano, perdone. ¿Sí? Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener que preparar nuestro corazón. Uno sabe conscientemente y personalmente qué es lo que te está estorbando en tu vida. Y uno tiene que pedirle al Señor sabiduría para poco a poco ir eliminando esas cosas que te estorban en tu vida. Tiene uno que hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor se acerca. El Señor está a la puerta. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Este versículo nos dice que el necio será hastiado de su propio camino. Es decir, por su necedad su vida llega a ser una carga para él mismo, por todos los errores, por todas las malas decisiones. Es triste encontrar que aún dentro del camino de Dios hay personas que están hartas de su vida, personas que no encuentran sentido a su vida, y eso es por la necedad que hay en el corazón del hombre. La definición de necio en el diccionario tradicional es una persona que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas equivocadas. Ese que no lo haces entender por nada, aunque se equivoque, no lo haces entender, es un necio. Es un necio. La definición bíblica de un necio nos dice que es una persona que descuida su relación con Dios por amor a los placeres, por amor a los afanes, que desafía la voluntad de Dios con un estilo de vida que no agrada a Dios. Y veamos cuáles son las características de aquellas personas que, a pesar de ser hijos de Dios, aún tienen necedad en su corazón. Cristianos necios son aquellos que viven su vida sin tomar en cuenta a Dios. Vamos a ver Salmo 53. Salmo 53 del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno, ni aún uno. Entonces, dice Romanos, y cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Muchas veces decimos creer en Cristo, lo hemos recibido como Señor y Salvador personal, pero nuestros hechos lo niegan, pues vivimos sin temor a Dios. Posiblemente nunca lo dirían con sus labios, pero su mente y su corazón no está con Dios. Son cristianos que convierten la gracia, la libertad de Cristo en libertinaje. Hay personas que dicen: no, pues yo ya me salvé, ya hice la oración, ya estoy salvo. Pero no se le ve nada. El Señor dice: por sus frutos lo conoceréis. No se le ve nada. La oración la dijo de los dientes para afuera, pero no la dijo con su corazón. Por eso dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que esa oración haya salido de tu corazón. Que haya salido de tu corazón. Es por eso que a veces vienen las tribulaciones a nuestra vida. Es por eso que vienen esas circunstancias difíciles a nuestra vida, porque no hemos sido sinceros. Y Dios nos quiere moldear, no nos quiere perder. Dios no quiere moldear a su estilo de Él, que Él necesita que nosotros estemos en el canal que Él quiere ponernos ahí, nos quiere dejar. Pero la necedad de nuestro corazón, la necedad del ser humano, se extravía y se sale, se va. Gloria a Dios. Vamos a leer Judas 1:4. Judas 1:4. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 4.
Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Con la excusa espiritual de salvo, siempre salvo, y eso es una realidad, pero no para pecar. Nosotros creemos que la salvación no se pierde, amén. La doctrina de esta iglesia es salvo, siempre salvo, y la salvación no se pierde, pero no para que estés en el pecado. O sea que no lo perviertas, ¿verdad? No lo hagas tóxico. Oh, ya soy salvo, ahora sí vámonos a darles. Al cabo soy salvo. Yo no sé a quién oí que Dios se iba a llevar al cielo. Iban a ir crudos. Iban a ir ahí todos crudos, borrachos todavía. Esa persona nunca se salvó. Nunca quiso ser sincero con el Señor. Entonces no hay que confundir las cosas. Quizá tú dices ser cristiano porque te congregas en una iglesia, porque sirves en un ministerio, pero ¿qué te dirá Dios el día que mueras? Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios nos recuerda. Vamos a leer. Aquí tengo otro. Proverbios 7, 19. Del 19 al 26. ¿Lo lee, hermano Julio, por favor? Proverbios 7, 19 al 26. Sí. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. ¿Hasta dónde? Hasta el 26, del 19 al 26. La boca de dinero llevó en sus manos, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se echó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos míos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Por cuanto el Seol es en su casa, como conduce a las cámaras de la muerte. Amén. Cristianos necios son aquellos que no practican la fidelidad en su matrimonio. Esta dice, si al cabo el marido no está en casa. Entonces es la necedad del ser humano. ¿Sí? Proverbios 5, 3, 4 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, como agudo como espada de dos filos. La palabra de Dios nos recuerda que cometer adulterio es de necios. La vida de infidelidad y adulterio es una vida miserable, porque siempre lo dulce del placer se transforma en lo amargo del pecado. Porque las relaciones de adulterio están llenas de engaño, porque extraños están disfrutando lo que debería de ser de tus hijos y de tu esposa. O sea, el adúltero siempre anda dejando el dinero donde no debe.
y a su esposa y a sus hijos no les lleva nada. O sea, extraños se quedan con tu dinero y con el esfuerzo de tu trabajo. Porque en la vejez muchos se dan cuenta del gran error que cometieron, pero ya es muy tarde. Cristianos necios son aquellos que, reconociendo su error, no cambian, sino que siguen viviendo igual. O sea, cristianos, estamos hablando de cristianos, cristianos necios que, reconociendo su error, no cambian, sino que siguen viviendo igual. ¿Sabe una cosa? El vómito es algo que aborrecemos, aunque sea nuestro, ¿no? Te pones el estómago y te da asco, ¿sí? Y el vómito es algo que el mismo cuerpo aborrece. Es algo repugnante, causa repulsión, pero qué duro es cuando nuestro corazón está tan lleno de necedad, está tan endurecido, que estamos dispuestos a ser como el perro que vuelve al vómito. Después de que estás en el terreno de Dios, te devuelves al vómito. Te devuelves al vómito, te devuelves más para abajo que de donde venías antes. Y todo por tener la necedad en tu corazón, de no someterte al Señor. La rebeldía del corazón del hombre, lo único que trae a su vida es quebrantamiento. La rebeldía trae quebrantamiento. Esta mañana podemos tomar dos opciones: reconocer nuestra necedad y buscar a Dios. Tenemos que reconocer que tenemos un problema y invitar a Dios a nuestra vida. Reconocer a Dios es donde empieza tu rehabilitación, donde sabes que hay un problema. Sentirnos confiados que nadie nos ve y que nadie nos pasará, y dejar que Dios nos quebrante por nuestra necesidad, nuestra soberbia. La decisión la tenemos cada uno de nosotros. ¿Para qué esperas que algo malo te pase? ¿Para qué esperas que la desgracia llegue a tu vida si sabes que Dios quiere tratar contigo? La disciplina de Dios es tremenda, Decía el hermano Martínez, tiene la mano pesadita. Mejor no hay que provocarlo. A Dios no hay que provocarlo. Y vamos a ver otro necio. Primera de Reyes 4:29 al 34. Ese es otro necio. Necio que conocía a Dios. Primera de Reyes 4, del 29 al 34. ¿Lo tenemos? Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esafraita, que Enán, Colcol, Darda, hijos de Mool, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes, de toda la tierra donde habían llegado la fama de la sabiduría. Salomón es, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el hombre más sabio que ha vivido en este mundo, pues toda su sabiduría fue dada por el Señor. Salomón tenía todo para ser el mejor rey de la historia de Israel, aún más que su padre. De hecho, tuvo el reinado, que fue un reinado excelente, y Dios se le apareció y dio sabiduría y riquezas y poder sobre las demás naciones. Además, el Señor le concedió el privilegio de ser el quien construyera el templo en Israel. David quería construir un templo en Israel y no le permitió Dios, porque era un hombre de guerra, sus manos estaban manchadas de sangre. Pero cuando llegó Salomón, él fue el que hizo el templo de Israel, algo que no le permitió a David su padre. Pero al final de su vida y de su reinado, podemos ver que los errores que cometió le pasaron la factura. O sea, siendo el hombre más sabio, vino a ser el más necio. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Salomón desvió su corazón del camino de Dios y no se mantuvo en el camino correcto que Dios y su padre le habían enseñado a Salomón.
Con esto le quiero decir, si este hombre con tantísima sabiduría se desvió el corazón, nosotros que no somos tan sabios, no, nosotros hay que aferrarnos al Señor y depender de Él. Él cometió errores en su vida que lo llegaron a desviarse del camino de Dios y le hicieron perder su reino. La palabra de Dios es maravillosa, pues nos muestra la verdad de la historia de la vida de los grandes hombres de Israel. No solo una parte, cuenta las dos cosas. Acuérdense, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también David fue un adúltero. Fue un adúltero. Entonces ahí había un contraste extremo. Un contraste extremo. La diferencia de David, que él reconoció su error y le pidió perdón a Dios. El error de Saúl fue diferente. No le pidió perdón a Dios. Prefirió suicidarse. Otra necedad más. Él sabía que ya estaba mal y prefirió quitarse la vida. Pero David no. David le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a Dios. La palabra de Dios es maravillosa, pues nos muestra la verdad de la historia. No es la memoria según la percepción de la gente, pues para mucha gente Salomón pudo haber sido un buen rey. Para mucha gente, pero no para Dios. En la historia tiene que ver con la verdad de lo que pasó, los grandes aciertos, pero también los grandes errores para que aprendamos de ellos. Quizá muchos de nosotros, para la gente, podemos ser buenos cristianos, podemos ser buenísimas personas, pero Dios conoce la verdad de nuestra vida. Dios conoce lo que hacemos, lo que va en contra de su voluntad. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que está mal en mi vida. Señor, ayúdame a enderezar esas cosas que no puedo. Solamente tú me puedes ayudar. ¿Sí? Esta mañana, por medio de la palabra de Dios, ¿cuáles fueron los errores que cometió Salomón y que lo llevaron a perder su reino y desagradar a Dios? ¿Y saben qué? Y aprender de esos errores. El primer error de Salomón dice, unió su vida a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Salomón se casó con hija del faraón de Egipto. Y es más que un matrimonio era una alianza política con Egipto. O sea, me caso con la hija del faraón y a la vez estoy bien con el país de Egipto. ¿Sí? Era una alianza política. En un documental que vi de Donald Trump, dice que su primer divorcio fue porque su esposa tuvo más dinero que él. Y ya no hubo acuerdo. Y ahí empezaron los problemas. Entonces, cuando la gente va con esa perspectiva de a ver qué me das, o a ver qué te doy, o a ver dónde caigo, por eso fracasan tanto, ¿sí? Y es muy normal. Mira, hija, este fulano que sabe cuántas propiedades tiene, está riquísimo, échale un ojo. Digo, eso lo traemos hasta de cultura. No, está bien acomodado. Pero nunca sabemos el corazón. Mire, estamos viendo una fatalidad que acabamos de decir, de esta mujer que le quitaron la vida. Es cierto eso. Es cierto. ¿Cómo una mujer de Dios se mete con un asesino? Ahorita, ¿quién está sufriendo? Toda la familia. Por eso dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque lo que tú crees, él no cree. Y este es un ejemplo. Es un ejemplo que ese hombre que le quitó la vida no amaba a Dios y no quería nada con Dios. Son realidades que están ocurriendo todos los días. Todos los días están ocurriendo. Salomón se casó con la hija del faraón de Egipto y es más que un matrimonio, una alianza política. El problema no era que tan buena estrategia era cuánto beneficio podía traer la alianza. O sea, él pensó en su beneficio. Me caso y va a ser mi suegro el faraón y voy a tener más poder. Ya no se conformó tanto con el poder que Dios le dio, sino todavía quería unirse en yugo desigual con los incrédulos.
Salomón, por su conveniencia o por su convivencia y beneficio del reino, pasó por alto el mandato de Dios, pero al final de su vida, esta le pasó la factura para pagar y a muy alto precio. ¿Sí? Esas mujeres que no eran del pueblo de Dios desviaron su corazón, desviaron su camino de Dios y lo llevaron por el camino de la idolatría. De ser la niña de los ojos de Dios, ya vino a ser un idólatra, porque adoraba a los dioses de sus mujeres. 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 por todos. Qué bárbaro. Nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida estas cosas, al igual que Salomón. Quizá nuestra vida, a una persona que, aunque sí cree, que no quiere nada con el evangelio, que es religiosa, pero rechaza a Jesucristo, puede traer beneficios a nuestra vida, nos trata bien, nos ayuda económicamente, nos ofrece todo lo que necesitamos. Tenemos que entender que esa persona puede desviarte del camino del Señor, puede apartarte del camino de la iglesia, puede alejarte de Dios. Si no está en la misma página contigo, te puede quitar, te puede sacar. Te puede sacar. Decía el hermano Díaz. Dice, yo voy a mi casa a lo que voy, a comer y a irme para mi casa. Porque luego me empiezan a pobreciar. Pobrecito, ¿cómo pasa en la iglesia? Ni un día para descansar. Y dice, siempre que llego tienen en su casa el apilo de licor. Dice, no más como y media vuelta, vámonos para atrás. ¿Por qué? Porque no piensan como yo pienso. No piensan como yo pienso. Tenemos que entender que hay personas que te pueden sacar de la iglesia. Te pueden sacar de la iglesia. Y el diablo no es que va a usar al vecino, va a usar a un familiar para que te saque de la iglesia. Para que no vengas a la iglesia, va a usar a un familiar. Va a usar a un familiar, a una persona que tú amas, lo va a usar para sacarte de la iglesia. Gloria a Dios, pero ¿saben qué? Es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, amén. Amén. Es más poderoso, gloria al Señor. Como padres tenemos que aconsejar, como hijos tenemos que ser obedientes, como pareja tenemos que tomar decisiones sabias. Quizás estamos encaprichados con una persona que tratamos de minimizar diferencias espirituales, tratamos de hacernos creer nosotros mismos y la gente que no habrá problema. Podemos decir que a nosotros no nos va a afectar, pero sí afecta, que esa persona es diferente, que nadie nos va a separar del Señor, pero digamos lo que digamos, si Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, cayó, nosotros también podemos caer. El segundo error de Salomón dice, volvió a Egipto. Egipto era un gran aliado y socio comercial de Salomón. Él negociaba con ellos. Los caballos de Egipto eran los de gran clase, excelentes para la guerra. No había otros como esos. Pero el interés de Salomón ya no se consolaba con todas las riquezas que el Señor le dio. También quería tener los mejores caballos. Salomón comenzó a mandar a sus siervos al pueblo de Egipto para traer caballos y otras cosas para negociar, para comerciar. Pero Salomón estaba olvidando que estaba siendo rebelde a lo que Dios había dicho a los reyes de Israel. Nunca tenían que volver por ese camino. Y ¿sabe qué? Hay que aplicarlo a nuestra vida. Egipto simboliza el mundo sin Cristo. ¿Sí? La mundanalidad, la pecaminosidad. Salomón regresó, volvió a Egipto. Exactamente nos pasa a los cristianos, que volvemos a nuestra manera pasada de vivir. Yo sé de gente que estuvo en una iglesia, alabó a Dios, glorificó a Dios, dio gloria a Dios, y ahorita anda siguiendo ídolos, porque se unió en un yugo desigual, en alguien que no creía en Dios como él creía, o sea, desviado. Siendo cristianos volvamos a nuestras andanzas mundanas, ¿sí? Nuestras esposas nos comienzan otra vez a sentir con olor a licor. Tomaste, hueles a cigarro. Imagínate qué asco, que tú, siendo un siervo de Dios, un hijo de Dios, que estás predicando la palabra de Dios y llegues con eso. O sea, es como el vómito, ¿eh? Ya volviste al vómito otra vez.
donde al fango, al lodo, allá donde, qué feo eso. Cuando comenzamos otra vez con nuestras llegadas tarde, injustificadas, cuando comienzan los mensajes y las llamaditas escondidas. No, y ahorita las redes sociales se facilitan mucho. El Facebook y todo eso, ¿eh? Que nomás tú no quieres que nadie te agarre el teléfono porque solamente tú sabes lo que traes. Y ahorita se está facilitando mucho eso. Cuando sin razón ya no queremos venir a la iglesia, sin razón ya no queremos venir a la iglesia. Cuando los fines de semana ya no queremos pasar con la familia, sino con los amigos. No vuelvas atrás, no regresemos de donde Dios nos sacó, no volvamos a un lugar donde no vale la pena. No volvamos a un lugar donde no vale la pena. El gran rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido antes de nuestro Señor Jesucristo, terminó siendo un idólatra, terminó con un corazón lejos de Dios por los errores que cometió. Nosotros podemos terminar en victoria en los caminos de Dios o terminar en derrota lejos de nuestro Dios. Y la decisión es nuestra, no cometamos los mismos errores que Salomón. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Te damos gracias por tu palabra. Es bendita, es eterna, Señor. Tu palabra, la palabra de Dios dice que es útil para redarguir, para someter. Es útil para toda buena obra, tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por cada persona que vino en esta mañana. Te pedimos, Señor, que hables a su corazón y a su vida. Tú sabes de lo que tenemos necesidad cada quien de los que estamos aquí. Te pedimos, mi Dios, que te glorifiques. Te pedimos, Señor, que siempre estemos en tu mano, porque de ahí nadie nos podrá arrebatar. Te pedimos que esas cosas que no podemos someter, Señor, bajo nuestro dominio, tú nos des la fuerza para deshacernos de aquellas cosas que nos estorban, de aquellas cosas que nos estorban para caminar en tu camino, ese camino que eres tú, el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, mi Dios, que estas personas que están pasando por esa tragedia, Señor, tu luz y tu misericordia esté con cada uno de ellos y que les abras camino, que les abras la voluntad, que les abras su corazón, que hables a su corazón y que tu príncipe de paz, Señor, des paz a su vida y les des la solución al siguiente paso que tienen que hacer. Te pedimos que no haya estorbos en las transiciones que ellos están haciendo para llevar el cuerpo para su país de origen. Te pedimos que te glorifiques grandemente, Dios mío. Qué hermoso es saber estas verdades. Tu palabra dice que tenemos que aprender de los errores ajenos. Tenemos que aprender de esos errores para no pasar por las mismas circunstancias que los hombres sabios pasaron cuando se vieron derrotados. A unos que se quitaron la vida, que ya no les quedaba otra. Nosotros, como Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y lo mismo te decimos, Señor, no tenemos a dónde ir, solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que no vinieron por alguna razón, que les hables a su corazón, que les hagas sentir la necesidad, Señor, que te necesitan, Señor, y que tú estás para ayudarlos. Todo esto te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La hermana Hilda, vamos a pedir por ella, por su salud y por unos exámenes, que todo salga bien, y por su aseguranza.